Parda acaba de entrar en el Faro de la Ser. Qué horror. Estoy pensando que ya dan ganas de contestar a voleo, ¿no? Todo lo que se puede hacer en una cocina, que igual acertamos. Bueno, no le quiero preguntar a la gata parda, pero suena la vida, porque ya tuvimos aquella experiencia, insisto, con Javier Fesser. No vamos a atentar a la suerte. Pero sí te voy a pedir, ¿qué tal? Bienvenida, un seudónimo para arrancar esta entrevista. ¿Cuál eliges? Nani. Nani. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados por su relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo nací en un sitio de costa, nací en Valencia. Luego me trasladé con 2 añitos a Palma de Mallorca, también otro sitio de mar. Y hasta los 6 años. Entonces el primer recuerdo que yo tengo del mar fue una aguadilla que me hicieron, que cuando me metí la cabeza debajo del agua no sabía si me había muerto. Porque de repente, al sentir la ausencia de sonidos, esa sensación de zumbido que entra cuando metes la cabeza debajo del agua, yo nunca lo había hecho, entonces la sensación que tuve era como, ¿qué me ha pasado? ¿No? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Me he muerto quizá? ¿Me he ahogado? A lo mejor no. Por supuesto no. Pero la sensación que tuve fue esta, y fue bastante impactante. Y yo con el mar siento mucho respeto. Me encanta disfrutar del mar, de verlo, de pasear por la playa, me doy bañitos cortos. Tengo mucho respeto al mar, mucho. Pero me fascina, me parece, igual que el fuego, 2 elementos de la naturaleza maravillosos. ¿Es Palma de Mallorca tu escenario de la infancia? Sí, básicamente sí, porque estuve allí desde los 2 hasta los 6 años. ¿Cómo era la calle en la que vivías? ¿O cuando piensas en las imágenes de esa zona? Pues fíjate que volví hace unos años a visitar la casa porque hacía 40 años que no iba. Y entonces fuimos a Palma de vacaciones y quise ir al sitio donde viví cuando era pequeña. Pues la casa era una casa en una colonia militar, muy cerca de la base militar donde trabajaba mi padre. Y la casa tenía un patio con un almendro muy bonito que mi padre había puesto un columpio. Mis padres tenían conejos, gallinas. En esa época, pues las casas que tenían patio era muy frecuente que tuvieran animales también. Entonces, cuando volví, lo curioso del asunto es que cuando volví y vi la casa, porque había un señor allí en la calle, nos preguntó, ¿qué hacen aquí? ¿Están buscando a alguien? Claro, en una colonia pequeña todos se conocían. Y le dije, no, es que yo viví en esa casa de ahí, el sitio lo conocía perfectamente. Y me dice, pues esa es mi casa. Si quiere usted entrar a visitarla, yo dije, ¿me dejaría? Sí, por favor. Bueno, no te puedes imaginar la emoción que me desbordó cuando entré en el patio, que era donde yo jugaba con el perro, con Toby, y donde pasaba muchas horas. Y cuando entré en el patio, lo primero que vi es que era chiquitísimo. La idea que yo tenía es que era un pedazo de patio increíble, ¿no? Pero sin embargo, claro, con la edad, y soy mucho más mayor, me doy cuenta de que esa era la apreciación de la niña. Ya de mayor era una cosa, habían arrancado del almendro, no estaba igual, estaba asolado, le habían tapado toda la tierra. Pero la emoción que me vino y la evocación que me vino fue una cosa muy, muy impactante. Fíjate, has citado mi perro Toby. Sí. Se llama Toby, lo tuvimos que dejar en Palma, que yo fue una cosa que nunca... Fíjate que yo era pequeña, pero de vez en cuando lo recuerdo porque me encantan los perros, particularmente. Y a veces lo recuerdo y digo, ese perro que lo tuvimos que dejar, lo tuvieron, yo era muy chica, en casa de unos amigos, porque no lo podíamos traer a la península en aquel momento. Y nunca más, nunca más supimos, pero es decir, supieron, la historia fue muy triste, es que no la quiero. No, pues claro, fue tu primera despedida. Sí. Sí. Siendo una niña, la primera despedida de alguien a quien querías, tu perro. Es así, cierto. Sí. Voy a decir una frase y tú me dices dónde te lleva esta frase. ¿Cuál es el sentido de la vida? Dios santo de mi vida, me lleva al teatro, cariño. Yo he encontrado el sentido de mi vida en la actuación, en el teatro. El sentido de la vida... Es que es muy fuerte la frase porque mi padre me hablaba mucho de esta frase. Cuando yo era pequeña y adolescente, muchas noches se quedaba conmigo hablando de la guerra civil, él luchó en la guerra civil. Si mi padre viviera ahora tendría 108, 109 años. En realidad que vivió una época muy dura, muy difícil en España. Era militar, por lo que has dicho, ¿no? Sí. Pero eso fue después, se metió a militar después. Por circunstancias de la vida. Pero bueno, estuvo en la guerra y me contaba anécdotas de la guerra, me contaba... las cosas que habían vivido durante la época del hambre, de las carencias que hubo en España en la posguerra y todo esto, y se pasaba hablando conmigo horas, y recuerdo que la última frase, al final siempre me decía, ¿cuál es el sentido de la vida? Era su pregunta, era un hombre con una inquietud espiritual muy fuerte,
siendo militar, a pesar de, o siendo militar, que no quiere decir que no la tengan los militares, pero que no es una cosa, parece que se asocie mucho con ellos, ¿no? Y era su pregunta, un hombre tenía un sentido muy existencial de la vida. ¿Tú te recuerdas conversando con él y manteniendo largas conversaciones? Sí, muchas. Todas las noches, casi todas las noches, hasta muy tarde. Y recuerdo que esa pregunta me ha acompañado siempre, y es una pregunta que yo recogí como testigo, y yo creo que sí le he encontrado un sentido a mi vida a través de mi trabajo. ¿Y tu madre? Mi madre murió hace ya 6 años. También mi padre murió yo tenía 27 cuando falleció mi padre. Mi madre era una mujer de Murcia, muy guapa, 11 años más joven que mi padre, tuvo 4 hijos y era una mujer, una superviviente de su época, en realidad, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres de esas edades, mi madre falleció con 90 años, hace como 6 años, eran mujeres muy fuertes que se habían tenido que fortalecer mucho porque la vida no fue fácil para ellas. Y poderse desenvolver en esas épocas con 4 hijos, con un marido que sí aportaba lo que era toda la economía familiar, pero digamos que el trasiego se lo llevaba ella. Entonces, una mujer muy resistente, muy fuerte, con un carácter fuerte también. Y vamos, yo a mi madre la adoraba. En realidad todos la adorábamos, ¿no? Pero porque yo valoré mucho en ella, me di cuenta cuando fui más mayor, ¿no? Lo importante que hizo por nosotros. Yo me acuerdo una vez cuando estaba ya en la residencia, pues como 10 días antes de fallecer, se le había ido un poquito la cabeza y tuve un sueño una noche antes de ir a verla. Iba a verla todos los días en esa época ya porque necesitaba verla. Y había tenido un sueño por la noche en el que soñaba que le daba las gracias por haberme dado la vida. Y es algo que nunca había hecho con mi madre, ¿no? Y entonces, al día siguiente estaba deseando ir a la residencia y decirle, mamá, tengo que darte las gracias por esto, ¿no? Y mi madre estaba ya con la cabecita un poquito ida y empezaba a hablar de otras cosas. Sí, no sé qué. Y yo, mamá, no sé si me has oído que... Ay, no sé cuánto, no sé qué. Y al día siguiente vuelvo otra vez a insistir, mamá, que de verdad quiero darte las gracias porque de no ser por ti no sentiría las cosas buenas, ni viviría las cosas buenas que estoy viviendo ahora, ni conocería todo lo que he conocido, ¿no? Y se lo vuelvo a decir y me dice, ay, que sí, que ya me enteré. Y como que no le di importancia, pero para mí fue muy importante que ella supiera esto antes de morir, porque... yo estaba ya reconciliada con ella desde hacía mucho tiempo, pero habíamos tenido una relación difícil. Y en aquel momento yo sentí que todo se colocó. ¿Por qué la actriz Susi Sánchez se ha puesto Nani de seudónimo? Pues mira, Nani me llama mi hermana Isabel, que tiene 8 años más que yo, y es la única de mi familia que ha tenido una fe ciega e incondicional conmigo y con mi trabajo, con mi decisión de ser actriz, ¿no? Yo también la llamo Nani, es un código que tenemos, pero es que me he dado cuenta, no hace tanto, es tan habitual llamarnos Nani, ¿cómo estás, Nani? Que es como que no reparas en ello casi, ¿no? Yo tengo gente que me llama de otras maneras, independientemente de mi nombre, pero Nani es una cosa muy íntima entre mi hermana y yo, y tengo una relación con ella con un vínculo casi atávico, porque cuando yo nací, que soy la pequeña de los 4 y era la pequeña, la que me cuidó fue mi hermana. Mi madre no tenía tiempo, entonces mi hermana fue casi durante toda su vida como mi segunda madre. Y Susi, ¿por qué has dicho ella tuvo fe en mí desde el principio? Cuando quise ser actriz, ella tuvo fe en mí. Sí, pues lo he dicho porque mi padre no quería que yo fuese actriz. De hecho, tuve que esperar 3 años para poder meterme a estudiar arte dramático, porque él me dijo que solo cuando fuera mayor de edad yo podría tomar una decisión en contra de su voluntad, claro está. Pero en esa época la mayoría de edad me tocó a los 21, que justo al año siguiente empezaba ya a los 18. Con la EGB y toda esta movida. Pero a mí me tocó esperar 3 años. Entonces estuve haciendo otras actividades, trabajando en empresas, haciendo cosas, buscándome la vida de alguna manera. Y cuando cumplí 21 años le dije, papá, lo siento, yo llorando. Eso te iba a decir, es verdad, eso que has, bueno, quiero decir, si lo has contado, es verdad, sí. Que fue una conversación que tuvisteis. Sí, no los dos llorando. Los dos llorando. Un poco borrachitos. Tomando algo en la barra de un bar. En polideportivo donde trabajaba él. Y le dije que lo tenía que intentar. Le dije, será un tiempo. Si yo veo que no puedo, lo dejo. Es que tampoco soy tan torpe, creía yo. Pero necesito intentarlo, porque si no lo hago,
toda la vida pensaré qué habría pasado si hubiera sido actriz, ¿no? Porque yo en el momento en que contacté con el teatro, de la manera que lo hice, me di cuenta que tenía que saber qué había detrás de eso. Me di cuenta, me pasó algo tan fuerte, Mara, que yo necesitaba saber más. No podía quedarme con eso solo. Entonces... Te lleva a tu hermano Ismael a ver un ensayo de un grupo de teatro, sí. Entonces hacéis una improvisación, algo así, alguien te roza y gritas. Sí, no, estábamos haciendo un trabajo sobre... Estaban haciendo un grupo, habían creado un grupo de adolescentes, el director del grupo de teatro con un actor, que era César Gira, el director entonces era Rafael Herrero, que luego fue mi cuñado, se casó con mi hermana. Y crearon un grupo de expresión corporal para adolescentes, yo entonces tenía 16 años. Y ponían músicas, era gente muy moderna para aquella época, ¿no? Ponían músicas, entonces con los ojos cerrados nos movíamos para sentirnos más libres, en fin, ellos sabían. Pero yo era lo primero que hacía. Entonces recuerdo que César, fue César porque luego me di cuenta, en un momento, yo no sé de música, que yo estaba, no sé en qué estaba, me agarró por aquí, me pegó un susto de muerte, y aparte del susto me salió un grito que yo no sabía que tenía capacidad para expresarme de esa forma, con un grito. Yo jamás gritaba, ¿no? Aparte de una persona muy tímida, sigo siéndolo, pero... Entonces aquello fue una reacción que me salió del alma, y yo dije, puf, qué alivio, qué sensación de liberación, ¿no? Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasa aquí? Y a partir de ahí yo dije, tengo que saber más. Me metí en el grupo, estuve un año trabajando con ellos, una versión de Las Brujas de Salem de Miller en expresión corporal, que en la época vino un censor a verla, porque estaba la censura funcionando, en la época vivía Franco todavía, y vino un censor a ver la función porque no podía leerla, no había texto. Entonces vino a ver la función y estuvimos haciendo la función. Y entendió algo, igual no entendió nada, y por eso dijo... Pero mira, nos dejó hacerla, que era, claro, fue lo bueno. Por eso digo, ¿no? Que igual el censor no entendió nada y dijo, bueno, aquí... Pues, total, porque la función anterior había un personaje que se lo cargó entero. La censura desapareció. Es bonito que hayas dicho al principio, cuando te preguntábamos por escalera, que es el tema que llevamos esta noche, que hayas hablado de la escalera como una metáfora de la vida, porque quien está escuchándote, a Susi Sánchez, claro, está entendiendo esa larga trayectoria paso a paso. Has hablado del ladrillo en esa pared también, formar parte de un todo, pero además formar parte de una forma imprescindible de un todo. Y es verdad que en tu caso, Susi Sánchez, has ido haciendo una trayectoria larga, lenta, primer protagonista cuando ya me parece que habías cumplido 50 y pico, 60. Has podido trabajar durante mucho tiempo, precisamente igual por no tener papeles muy protagonistas. Pero claro, ahora sí que puedes decir, tengo una escalera en mi vida, ¿no? Que he ido subiendo peldaño a peldaño. Teatro, series, cine. Te llega el Goya, que recogías emocionadísima por esa película, La enfermedad del domingo, donde se te veía verdaderamente como orgullosa de tener ese premio en tus manos, ¿no? Y es verdad que lo ves así, como un camino que se ha hecho peldaño a peldaño, en tu caso, sí. Susi. Claro que sí. En mi caso ha sido así. Hay otros que pegan el bombazo de jóvenes y o se mantienen o se difuminan. Eso depende de cómo lo puedan llevar, sí, ¿no? Bueno, mantener un pelotazo mucho tiempo es difícil, porque aquí han pasado muchos actores y muchas actrices, y casi todos los que han tenido un éxito rápido luego han tenido la travesía por el desierto. Sí, es muy complicado esto. Conozco gente, compañeros que han sufrido esto, ¿no? Y en mi caso, yo siento que en mi escalera, por decirlo de alguna forma, todos los peldaños los he aprovechado. Es decir, a mí me daba igual que me dieran un personaje más grande, más pequeño, siempre que el personaje contara algo que yo sintiera que había que contar, que había que comunicar, ¿no? Entonces, yo desde ahí he aprovechado todo lo que me han dado. Es verdad, estaba especializada, ¿no? Había gente que me decía, Susi tiene la capacidad de sacar donde no hay a veces, ¿no? Porque todo, si te metes a fondo y trabajas, investigas, si te metes a fondo, que es lo bonito de mi trabajo, lo que más me gusta son todos los procesos de preparación y todo esto, que se culminan luego en el rodaje o en las funciones o lo que sea, ¿no? Pero lo bonito es poder ir descorriendo velos, ir descubriendo cómo es el personaje, qué le pasa, cómo es su verdad íntima, interna, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha dado alegría siempre en mi trabajo, no tanto que fuera un personaje importante porque tenga muchas frases o porque tenga mucha presencia o participación.
Esto no es, fíjate, de hecho me daban miedo los personajes grandes, ¿no? Y en el caso de La enfermedad del domingo fue porque fue un personaje que Ramón Salazar escribió para mí. Ti. Fue un regalo que me hizo. Fue También así. Pedro Almodóvar escribió el papel en Dolor y Gloria para ti, Sí, ¿no? sí. En esa cama postrada. No, eso fue Julieta. En en Julieta, Dolor y Gloria perdón, sí. se inventó una beata. Una beata, sí. Que nada, me escribió la secuencia. No solo me la escribió, sino que luego después la fue transformando el día de rodaje, que se hizo en un día. Y él iba improvisando. Y yo iba haciendo lo que él me iba diciendo, ¿no? Metiendo algunas cosas, improvisábamos los dos, pero sobre todo él me iba guiando. Es que es un ser extraordinario. Pero fíjate, Susi, es que es una trayectoria verdaderamente a contracorriente de lo que escuchamos y Es de verdad. lo que oímos, ¿no? Porque si a ti te dicen que tu papel protagonista importante, que tu Goya lo vas a recoger después de una trayectoria larguísima haciendo papeles interesantes, series históricas, películas maravillosas, has trabajado con los mejores directores de teatro, es decir, en las series más famosas, pero la gente, por ejemplo, no te reconocía por la calle, ¿no? Es un ejemplo muy llamativo después de toda tu vida trabajando. Si a ti te dicen que tú vas a subirte a recoger un Goya, ¿no? Con Penélope Cruz, con Najwa Nimri, no sé cuántas al Lola lado, Dueñas. y Lola Dueñas, hubieras dicho, o sea, no. Pero un poco es el sueño de todas las actrices y de muchos A ver, actores, ¿no? sí. Que la vida te recompense con el tiempo. Sí, a ver, no quiero decir, los premios están bien porque son un impulso, es un estímulo para la gente que los recibe y para la profesión también, ¿no? Porque es como una valoración del trabajo que está bien por parte de los compañeros, en el caso de la academia, de los académicos y en el caso de la Unión de Actores con la que yo tengo un vínculo muy, muy afectivo. Pues también son compañeros actores. Entonces, son premios que a mí me abren mucho el corazón porque son los actores, tus propios compañeros los que te lo dan, ¿no? Te reconocen. Y desde ahí me parece que es bonito. Por otra parte, yo nunca he pensado en los premios como objetivo, jamás. Y tampoco pienso en los resultados. Es decir, yo me muero si tengo que pensar que tengo que dar un resultado. Yo necesito ver cómo es el caminito. Y si el caminito está bien hecho, llegará por sí solo a un resultado. Pero no puedo trazarme un objetivo de resultado de quiero que el personaje sea así, así y le pase esto. No lo sé lo que le va a pasar. Hay un guión, por supuesto, ¿no? Y hay que seguir ese guión. Pero a partir de ese guión es como zambullirte en esa vida de esa mujer y empezar a sacar de su historia, ¿no? Del baúl de sus recuerdos, del baúl de su mundo emocional, del baúl de su ser, de cómo es ella, de su carácter. Entonces, de todo eso es con lo que yo disfruto realmente. No busco tanto un resultado o una valoración, ¿no? Hombre, sí, prefieres que la gente te diga que bien, Susi, a que te digan, hija mía, vaya mira qué has hecho. Entonces, bueno, pero claro que sí. Pero de ahí a tener el anhelo de este reconocimiento general, nunca lo he tenido, la verdad. ¿Tu padre hasta cuándo vio de tu traje? ¿Te fue a ver al teatro? Me vio en el teatro, sí, me vio. Sí. Sí, me vio en teatro y bueno, la verdad es que me dio mucha cosa porque le vi que estaba cortadísimo cuando acabó la función, no sabía qué decirme. Fíjate, mi padre, ¿no? Que me decía, estaba siempre muy suelto conmigo, joder, era su hija la pequeña, ya te puedes imaginar. Y de repente, cuando acabó la función y le fui a ver, le saludé, estaba como, no te voy a decir sobrecogido, pero probablemente lo estaba, pero disimulando, pero había algo en él como de, ¿qué le digo? ¿Sabes? Porque como él me había dicho que no quería que fuese actriz, era todo raro, un poco raro, ¿no? De ven a verme y a ver qué piensas de esto, ¿no? No buscaba tanto su valoración, sino como su aceptación de que yo me hubiera dedicado a esto, ¿no? Él fue a una función normal, ¿no? Con público. Sí. Sí. ¿Tú te imaginas tu padre escuchando el aplauso final? Pues esto no lo pensé, fíjate. No, aplaudiendo. No sé. Yo estaba, no pensaba en él durante la función, pero cuando acabé la función sí pensé, a ver mi padre qué me dice. A ver mi padre cómo está, qué es lo que ha sentido, cómo le veo, ¿no? Porque tampoco era un hombre que fuera al teatro habitualmente, ¿no? No había tradición de teatro en mi casa. Y fue muy, muy sobrecogedor, no sabría cómo definírtelo, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta tanto, Susi Sánchez, Sonata de Otoño?
esta película de Bergman, que tiene una mí, madre y una hija tan complejas? Es que las historias de Bergman me fascinan todas, precisamente porque son complejas, porque no son nada superficiales, no son básicas. Te habla, se mete en las tripas de los asuntos que trata y de los personajes que lo viven, ¿no? Me gusta muchísimo por eso. Y es que además Ingrid Bergman es una de mis actrices. Liv Ullmann es otra de mis actrices. En fin, las actrices de Bergman son mis actrices desde que empecé a ver películas de Bergman. Vi la primera, Gritos y Susurros, que además la versión que yo vi estaba cortadísima, porque fue en la época de toda la censura, y yo creo que duraba poco más de 20 minutos, imagínate. pero me quedé impactada con Gritos y Susurros. Yo dije, Dios mío, ¿y este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿No? Yo era muy joven, tendría 20 y muy pocos quizá, ¿no? O quizá menos, no sé si llegaría a 20. Pero me aficionó mucho al cine un amigo mío, mayor que yo, mucho mayor, pero que fue el que me impulsó un poquito, me ayudó a preparar el examen de ingreso en la Escuela de Arte Dramático, en fin, era un poco mi mentor, por decirlo de alguna forma. Y me llevaba al cine, y la buena suerte es que me llevaba a buenas películas. A buenas películas. Y entonces me enamoré del buen cine, empecé a degustar el buen cine, no cualquier cosa. Bueno, fíjate, es que esta película, Sonata de Otoño, tiene esa madre difícil, competitiva con su propia hija, y en La enfermedad del domingo también tienes tú un papel de madre difícil, un personaje que igual mucha gente hubiera tenido reparo, ¿no? en interpretar. Yo no quiero ser esa madre, que Ramón escribe para ti. Las dos madres son madres que existen, son madres reales, que el cine tarda en abordar. Ese papel de madre, ¿no? Es delicado porque, en el sentido de que yo le decía a Ramón, digo, Ramón, voy a caer fatal, a la gente le voy a caer fatal. ¿Por qué? Porque el hecho de que una mujer abandone a su hija es imperdonable en nuestra sociedad. Que un hombre lo haga es otro asunto, ¿entiendes? Porque un hombre se puede justificar porque tiene que trabajar, se va no sé dónde. Bueno, de hecho lo han hecho durante toda su vida. Pues ahí está. Entonces, no es criticable esto, pero el hecho de que le haga una madre con este sello que nos han puesto a las mujeres del instinto maternal, que no sé por qué el hombre no tiene instinto paternal, no sé por qué se hace esa diferencia, ¿no? Entonces, es una presión muy, muy, muy grande. Y claro, yo decía, bueno, a ver, entonces me decía Ramón, no te preocupes porque al final te vas a redimir. Pero vamos, con Miguel Ángel Solá, que hacía de mi marido en la película, el primer ensayo que tuvimos, que estábamos los tres, Ramón, él y yo, me dice, lo primero que me dice, vaya hija de puta que eres. Y digo, hostia, mal empezamos. Le dije, mal empezamos, porque me dice eso, al final, me dice, menos mal que al final, pero él dice, no puedo entender que una mujer deje a su hija, no lo puedo justificar, no lo puedo perdonar. Era algo una cosa muy, casi como atávica, muy, no sé, es una cosa cultural. Qué losa, ¿eh? Sí. Qué losa. Tenemos varias las mujeres en esta sociedad. Pero bueno, esa es una. Susi, ya tenemos que despedirnos. ¿Tan pronto? Tan pronto. Es increíble lo rápido que nos ha pasado esta madrugada. Pero bueno, quiero hacerte una preguntita acerca del cuento de Navidad que has hecho para la cadena SER para un día tan importante en un año tan difícil y tan extraño, que es el día de Navidad. Y el cuento de Navidad es una novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Tú das vida a Fermina. ¿Y qué ha supuesto para ti formar parte de este elenco? La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy bonita porque nunca lo había hecho. A ver, yo de joven hice muchas durante una época, que esto no lo he hablado mucho porque no ha surgido, muchos dramáticos de Radio Nacional. ¿Sabes, no? Que llegabas allí, sí, había un listado y los guiones abajo. Entonces tú veías Susi Sánchez, tal guión, lo cogías y inmediatamente casi empezabas a hacerlo, ¿no? Con los efectos especiales de alguien haciendo chucu, 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 chucu con algo, de una cosa muy primitiva, pero me gustó mucho hacerlo. Pero no había vuelto a hacer nada de radio, digamos, ¿no? Y claro, cuando me dijeron, está Pepe Sacristán, está Greta Fernández, Ricardo Gómez, que los adoro, a los dos han sido compañeros míos y de hecho Greta hacía de mi hija en La enfermedad del domingo. Y Pepe Sacristán, digo, yo en este reparto que hayan querido contar conmigo también es un honor y un privilegio muy grande. Entonces lo disfruté mucho, la verdad. Mucho. Bueno, para esta casa también, ¿eh? Ha sido un privilegio contar contigo. Muchas gracias. Susi Sánchez, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? Una persona. Pues yo creo que mi hermana, fíjate. Puede sonar una cosa así como de ñoñería familiar, pero no. Mi hermana es un ser tan extraordinario que ha sido un referente para mí siempre, siempre.
Y yo creo que mi hermana me ha enseñado a ser buena, en la medida que ha podido. Sí. ¿Qué canción te vincula con tu hermana? Que vamos a ponerla para despedir esta entrevista. ¿Con mi hermana? Uy, es que hay una, pero claro, esta no la tenéis. Es una de la Isla de Pascua que la cantábamos cuando éramos niñas. A ver, cántala un poco. No, mira. Canta un poco esta de la Isla de Pascua. Era Ipiriman hoemaiei, aitama tuegatuei, totai ote aumaramba, totai bati tamaie, totai ote aumaramba, totai bati tamaie. Era una... ¿Sabes que tu hermana cuando esté escuchando esto va a estar cantando a la vez que tú? Imagino que sí, espero que sí. ¿Y otra para que pongamos de despedida, que has dicho, la tenías ahí como presente? Pues mira, hay una que ayer precisamente comí con ella, que hacía meses que no la veía por el tema de la pandemia, vive fuera de Madrid, entonces era complicado. Y estuvimos recordando las navidades familiares que mi madre nos hacía cantar a todos, a coro y a voces, el ¿cómo se llama? El camino que lleva a Belén, el tamborilero. El tamborilero, sí. Pues esa, el tamborilero. El ropopompom. ¿Y con quién quieres que la pongamos? ¿Con Rafael? Pues sí. Con Rafael. Me encanta. Venga. Muchas gracias, Susi. A vosotros, ha sido un placer. Un placer. Mara, un gusto. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompom, ropopompom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.